La estación Centauri 9, perdida entre las rutas comerciales del sector Gamma, era una mezcla de arquitectura humana con diseño alienígena adaptado. Un lugar funcional, sin alma, frío en cada rincón, excepto cuando uno miraba hacia el núcleo central, donde la vista al vacío estelar ofrecía una pequeña ilusión de libertad. Alejandro había llegado allí como técnico de sistemas, contratado para una reparación de emergencia. Lo que iba a ser una estadía de 3 días, se convirtió en 6 meses. Tiempo suficiente para que su mente comenzara a jugarle malas pasadas. Era un hombre tranquilo, de aspecto común, pero con pensamientos poco comunes. Pensamientos que mantenía ocultos bajo capas de lógica y disciplina. Al menos, hasta que la conoció. Ella apareció sin anuncio, sin escolta, sin pompa. Caminó entre las puertas automáticas del sector médico como si siempre hubiera pertenecido allí. Piel luminosa, no del color de los humanos, sino con un tenue reflejo plateado que parecía reaccionar a la luz. Su cabello caía liso y largo, casi blanco, con destellos de un azul muy suave que solo se notaban al moverse. Los ojos eran otra historia. Eran violetas, profundos, con un resplandor casi hipnótico, como si llevara un pedazo de nebulosa atrapado en sus pupilas. Alejandro Vargas, dijo ella en cuanto lo vio. No lo preguntó. No lo leyó en una tableta. Lo afirmó. Él se quedó de pie, confundido. ¿Nos conocemos? No. Pero lo haré. Soy Iria. Psicóloga psíquica designada por la Confederación para apoyar a los humanos que muestran signos de inestabilidad emocional en estaciones de aislamiento prolongado. Alejandro frunció el ceño. ¿Inestabilidad emocional? Él no había solicitado ningún tipo de apoyo. No necesito. Tus niveles de actividad cerebral durante el sueño indican lo contrario. He revisado los registros, lo interrumpió con una sonrisa leve, segura de sí misma. Se sintió expuesto. Y eso que ella ni siquiera lo había tocado. ¿Puedes leer mentes? Preguntó con media risa, como si quisiera ocultar su incomodidad. Iria se acercó con elegancia, sin ninguna prisa, sin temores. Lo miró a los ojos, con una calma que rayaba en lo invasivo. No como piensas. Pero sí percibo ciertos impulsos, especialmente cuando son intensos. Y los tuyos lo son. Alejandro sintió que el estómago se le hundía. ¿A qué se refería? No había hecho nada inapropiado. Al menos no fuera de su cabeza. Las sesiones comienzan mañana, a las 8. Sala de gravedad reducida, sector médico 2, dijo antes de girarse para marcharse. Él se quedó allí, mirando su silueta alejarse, sin poder decidir si debía sentirse intrigado o aterrado. Y aunque intentó volver a su rutina, su mente ya no le obedecía. Cada pensamiento ahora iba dirigido a ella. A su voz. A sus ojos. A esa manera extraña de mirarlo, como si lo desnudara sin mover un solo dedo. Esa noche no durmió bien. Sus sueños estaban cargados de imágenes que no se atrevía a describir. Y la peor parte, es que sentía que ella los veía también. Cuando llegó a la sala designada al día siguiente, Iria ya lo esperaba. No llevaba bata médica ni insignias. Solo una túnica negra que resaltaba aún más el brillo de su piel. Estaba sentada sobre una plataforma flotante, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Como si meditara. Pasa, Alejandro. Te estaba esperando, dijo sin abrir los ojos. Él avanzó con paso lento. El aire en la sala tenía un olor dulce, como a flores nocturnas, y la gravedad estaba sutilmente alterada, haciendo que todo se sintiera más ligero. Como un sueño. ¿Esto es parte de la terapia? Todo lo que sientes lo es. Abrió los ojos, por fin, y algo se quebró dentro de él. Era como si su mirada buscara algo que él no sabía que le faltaba. ¿Qué debo hacer? Habla. O piensa. Yo escucharé. La frase lo inquietó. Se sentó frente a ella, incómodo. Intentó hablar sobre su trabajo, sobre su nave aún sin reparar, sobre las horas muertas observando estrellas. Pero Iria no dijo nada. Solo lo observaba. Y entonces, sucedió. Una imagen atravesó su mente. Fugaz, pero clara, Iria bajando la cremallera de su túnica, revelando el cuerpo que él solo había imaginado. No fue intencional. No la quería pensar así. No tan pronto. Pero la imagen estaba ahí, nítida. Ardiente. La reacción de Iria fue sutil. Una comisura de sus labios se elevó, casi con ternura. Cerró los ojos de nuevo. Eres honesto, Alejandro. Más de lo que crees. Lo siento,
susurró él, sintiendo el rubor subirle por la nuca. No te disculpes. No me ofende. Entonces, me gusta. Lo miró de nuevo. Esa mirada lo dejó sin aire. No había juicio. No había burla. Solo interés. Fuerte, auténtico, inquietante. Alejandro sintió que su corazón latía fuera de control. Y sin saber cómo, sin saber por qué, entendió que acababa de cruzar una línea invisible. Una que no podría deshacer. Porque ella no solo podía percibir sus pensamientos más oscuros, sino que los estaba esperando. Y eso lo cambiaba todo. La segunda sesión comenzó como la primera, con Alejandro entrando a esa sala de gravedad reducida, como si cruzara un umbral secreto. Pero esta vez, su paso fue más lento. No por duda, sino porque cada fibra de su cuerpo sabía que ya no estaba entrando solo a una consulta psicológica. Estaba entrando en su mente. Y en la de ella. Iria lo esperaba sentada en la misma plataforma, aunque su postura era diferente. Más erguida, como si algo en ella estuviera vibrando antes incluso de que él hablara. No usaba la túnica negra de la primera sesión. Hoy vestía algo más suelto, translúcido en ciertos ángulos, dejando entrever su silueta con la misma provocación sutil que había en su voz. Tus pensamientos llegaron antes que tú, murmuró, sin necesidad de saludarlo. Él se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. Intenté no pensar en nada, respondió con un nudo en la garganta. Eso solo los hace gritar más fuerte. Se quedó de pie. Ella extendió la mano. Ven. Quiero verte. Alejandro se acercó. Cuando rozó su palma, un escalofrío le recorrió el cuerpo. No era solo calor o electricidad. Era como si su conciencia abandonara brevemente su cuerpo y se hundiera en otro espacio, en otro lugar. Todo se volvió más nítido, sus pensamientos ya no eran secretos. Estaban al desnudo, flotando, vivos. Ella los observaba como mariposas atrapadas en una cúpula de cristal. Las fantasías más inocentes, y las más descaradas. Su deseo de acariciar su piel extraña, de besarle el cuello, de rendirse ante su voz. Su necesidad de controlarla, y al mismo tiempo ser controlado por ella. Imágenes que jamás hubiera compartido con nadie, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Iria los miraba con una mezcla de interés y deleite. Como si no solo los aceptara, sino que los disfrutara. ¿Y esto? Preguntó, proyectando una de las imágenes. Era él, besándola contra una pared, mientras ella lo tomaba por el rostro y le susurraba que se rindiera a ella. Alejandro quiso desaparecer. El rubor ardía en sus mejillas. Cerró los ojos. Lo siento. Es demasiado. No, dijo ella, apretándole la mano con más fuerza. No es demasiado. Es honesto. Puro, incluso. Nunca había sentido un impulso así en alguien. Ella se acercó, lentamente. Su rostro estaba tan cerca que Alejandro pudo sentir el aroma de su piel. No era perfume. Era natural. Algo entre especias dulces y el aire después de una tormenta. Quiero más. La frase fue un disparo. Alejandro tragó saliva. ¿Más qué? Más de ti. De esto. De tu mente sin filtros. Quiero entrar más profundo. Quiero verlo todo. Él respiró hondo, tembloroso. ¿Hasta dónde? Hasta donde nunca has dejado entrar a nadie. Entonces se inclinó hacia él. Pero no fue un beso. Fue contacto total. Frente con frente. Y la conexión se selló. No hubo palabras. Solo una fusión violenta y suave al mismo tiempo. Alejandro vio flashes de recuerdos que no eran suyos. Iria en su planeta, niña aún, huyendo de una figura enorme. Una voz que le gritaba que las emociones eran debilidad. El frío de la iniciación telépata. El vacío que sentía al conectar con mentes vacías, sin pasión. Y entonces, lo encontró a él. Vio su infancia. Su dolor al perder a su madre. Su rabia ante la injusticia. Su obsesión por comprender cómo funcionaban las cosas. Su hambre de contacto, de amor, de algo real. Su cuerpo vibraba mientras compartían estas imágenes. Como si las emociones se volvieran materia. La conexión se rompió de golpe cuando ella jadeó. No fue un gemido fingido. Fue puro, involuntario, y profundamente visceral. ¿Qué fue eso? Preguntó ella, llevándose una mano al pecho. Sentí algo atravesarme. Como si hubieras tocado un rincón de mí que ni siquiera yo conocía. Alejandro no respondió. No podía. Apenas podía respirar.
Ella lo miró, ahora con una expresión diferente. Ya no era la psicóloga misteriosa. Ni siquiera la telépata segura de sí misma. Ahora había algo más en sus ojos. Vulnerabilidad. Deseo. Fuego. Tú no eres un paciente, dijo ella al fin, con voz baja. Eres la única mente que ha logrado afectarme. La única que no puedo dominar por completo. No comprendo cómo es posible, pero me atrae. Me desespera. Alejandro intentó dar un paso atrás. Pero ella lo sostuvo del rostro, con ambas manos. No te vayas. Quiero sentir más. No solo dentro de mi mente. El silencio entre ellos pesó como una sentencia. Afuera, en la estación, todo era rutina, informes, protocolos. Aquí dentro, en esa sala sellada, solo existían dos almas al rojo vivo. Alejandro la besó. No como una fantasía. No como un impulso. Sino como un clamor antiguo, contenido por años. Y ella no se apartó. Todo lo contrario. Se aferró a él como si lo hubiera estado esperando desde antes de nacer. Mientras se fundían en ese instante, él supo que algo sagrado y peligroso acababa de comenzar. No era solo deseo. No era solo atracción. Era el preludio de una conexión que desafiaría la razón, los límites, y muy pronto, todo lo que conocían sobre el universo. El despertar fue lento. No físico, sino mental. Alejandro abrió los ojos con la certeza de que algo irreversible había ocurrido. A su lado, Iria estaba sentada sobre su cama, cubierta apenas por una sábana blanca que se deslizaba por la curva de su espalda, revelando más de lo que ocultaba. Pero no fue su cuerpo lo que captó su atención, fue el silencio. Un silencio lleno de pensamientos compartidos. Ya no necesitaban hablar para saber lo que el otro sentía. Él podía sentir el ritmo pausado de su respiración dentro de sí. Podía distinguir su ansiedad escondida bajo una fachada de calma. Podía oír cómo su mente susurraba su nombre incluso en reposo. Y ella lo leía completo. Desde el deseo más tierno hasta los rincones oscuros que ni él mismo había aceptado. No te muevas, dijo Iria sin mirarlo. Tu energía aún está vibrando dentro de mí. Alejandro se quedó quieto. Algo en su voz sonaba diferente. Más grave. Más intensa. Como si hubiera absorbido parte de él. ¿Estás bien? Estoy más viva que nunca. Giró el rostro lentamente hacia él, con una expresión que mezclaba satisfacción y desconcierto. Sus ojos parecían brillar con un nuevo color. Ya no eran solo violetas, sino que ahora danzaban en ellos destellos de azul eléctrico. Una mutación, o una evolución. ¿Qué me hiciste?, preguntó ella en voz baja, aunque sin acusación. No fue solo unión física ni fusión mental. Fue más que eso. Alejandro se incorporó, todavía aturdido. Recordaba cada detalle. El momento en que sus cuerpos se entrelazaron, pero más aún, el instante en que sus almas parecieron colapsar la una dentro de la otra. No había barreras. No había secretos. Solo verdad. No lo sé. Pero yo también lo sentí. Como si algo hubiera despertado. Iria se levantó y caminó descalza hacia el panel de la ventana. La luz de una estrella lejana acariciaba su silueta. Se quedó en silencio unos segundos, observando el infinito. Cuando eras niño, perdiste a alguien, dijo de pronto. Alejandro asintió, sabiendo que no tenía sentido negarlo. Tu madre. Y desde entonces, nunca dejaste que nadie te tocara así. Ni aquí, señaló su sien, ni aquí, apoyó una mano sobre su pecho, sin tocarlo. Hasta que llegaste tú, murmuró él. No, respondió ella con una sonrisa amarga. Hasta que tú me permitiste entrar. Se giró para mirarlo de frente, ya sin la sábana. Mostraba su cuerpo como si fuera un templo recién consagrado. No con lujuria, sino con significado. Los velar no deberíamos unirnos así con otras especies. No sin años de preparación. Nuestros lazos mentales son sagrados. Peligrosos. Si uno de los dos no es compatible, puede perder la razón. O peor. ¿Y tú?, preguntó Alejandro con el estómago apretado. ¿Estás en peligro? No lo sé. Pero lo que sí sé es que, me siento entera por primera vez. Caminó hacia él, despacio, hasta quedar tan cerca que sus pensamientos volvieron a entrelazarse sin esfuerzo. La conexión se renovó sola. Sin contacto físico. Como un eco que no quiere apagarse. Y entonces, un ruido seco los interrumpió. Un zumbido vibró por las paredes. Las luces titilaron por un segundo.
Iria se tensó. Sus pupilas se dilataron. ¿Eso fue? El sistema de monitoreo de la estación, respondió Alejandro. Pero no debería estar en este sector. Ella se alejó, como si escuchara algo más allá de los sentidos. Hay alguien observándonos. Alejandro se puso de pie al instante. ¿Quién? No sé. No es una mente clara. Es como una niebla. Pero espesa. Invade. No observa por curiosidad. Lo hace por necesidad. Por hambre. La habitación se volvió opresiva. No por el ambiente, sino por la sensación creciente de que algo invisible estaba allí dentro con ellos. Algo que los espiaba. Que los olía. Que se alimentaba de lo que habían compartido. No estamos solos en esta estación, susurró ella, retrocediendo. Y esta conexión que tenemos, lo atrajo. Alejandro la tomó del brazo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La Confederación nos mintió, respondió con voz grave. Esta estación no es solo un centro de paso. Es un punto de convergencia mental. Un nodo, un enjambre psíquico. Hay algo debajo de todo esto. Algo que lleva años recolectando impulsos mentales. Y ahora, nos encontró a nosotros. El zumbido regresó, más intenso. Esta vez, Alejandro lo escuchó dentro de su cabeza. Un murmullo. Un eco. Una risa apagada. Iria se llevó las manos a las sienes. No podemos quedarnos aquí. Si no cerramos la conexión pronto, nos drenará por completo. ¿Y si la cerramos? Moriremos los dos. Esto ya no es reversible. Alejandro la miró, sin miedo, pero con certeza. Ya no era una psicóloga. Ya no era solo una mujer. Era parte de él. De su conciencia. De su esencia. No podía dejarla sola en esto. Entonces lo enfrentamos juntos. Ella alzó la vista, y por primera vez, sonrió sin misterio. Eso también lo sentí. Y juntos, sin mirar atrás, abandonaron la habitación. Porque la conexión ya era absoluta. Y la oscuridad acababa de despertar. La estación parecía estar viva. No era solo el zumbido persistente en los pasillos, ni las luces que parpadeaban sin patrón. Era algo más profundo. Una vibración en el aire, una tensión apenas perceptible que se deslizaba por las paredes, por los suelos, por debajo de la piel. Alejandro e Iria caminaban en silencio, tomados de la mano, guiados por algo más fuerte que la lógica, su instinto compartido. El corredor hacia el núcleo principal de comunicaciones estaba vacío. Demasiado vacío. Ningún técnico. Ningún guardia. Ningún ruido de rutina. El lugar que solía estar lleno de voces y pasos, de comandos automáticos y puertas abriéndose y cerrándose sin cesar, era ahora un mausoleo suspendido en una calma artificial. No lo entiendes del todo, dijo Iria mientras avanzaban. La criatura no está observándonos con ojos. No escucha nuestras voces. No nos sigue con cámaras. Nos siente. Nos saborea desde adentro. Alejandro la miró de reojo. Su rostro, que antes reflejaba control absoluto, ahora estaba marcado por líneas sutiles de miedo. Y eso lo inquietó más que cualquier sombra en ese pasillo. ¿Qué es exactamente? No tiene nombre en tu idioma. Pero en la lengua de mi especie se llama Niptare. Significa, el que se alimenta del deseo sin límite. Es una mente sin cuerpo, nacida del residuo emocional de miles de seres interconectados. No piensa como nosotros. Solo devora. ¿Devora qué? Intensidad. Pasión. Vínculos mentales profundos. Cuanto más fuerte es la conexión entre dos mentes, más sabroso es el banquete para él. Y nosotros, tú y yo, hemos creado algo único. Algo que no puede ignorar. Llegaron al centro de datos. Alejandro colocó su código manual en la consola de seguridad. La puerta se abrió con un siseo suave. Dentro, decenas de pantallas mostraban los sectores de la estación. Algunas estaban en negro. Otras repetían una imagen fija, una interferencia débil como una respiración. ¿Puedes sentirlo ahora?, preguntó él. Iria cerró los ojos. Su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Sí, está en todas partes. Pero especialmente abajo, en los niveles que ya no están en uso. Donde se supone que no hay energía. Allí, hay un núcleo. Un centro. Su nido. ¿Y si vamos? No lo resistiremos. No sin protección mental. Alejandro se acercó por detrás y apoyó ambas manos en su cintura. No con deseo carnal,
sino con una urgencia emocional tan intensa que se convirtió en escudo. Iria respiró profundo y se apoyó contra él. No tienes idea de cuánto poder tienes cuando me tocas así. Tu mente se vuelve una muralla. Un canto de guerra. Ni siquiera entre los míos había sentido esto. ¿Es suficiente? Aún no. Ella se giró para mirarlo de frente. Lo besó. No con urgencia, sino con decisión. Y al hacerlo, algo dentro de Alejandro se encendió. Una chispa que no solo era deseo, sino una forma primitiva de conexión ancestral. Un llamado que resonaba más allá del cuerpo, más allá del alma. Hazlo otra vez, susurró ella. Bésame como si fuéramos lo último que queda vivo en esta estación. Y él lo hizo. En medio de los datos, las pantallas, el frío de los servidores, el calor de sus bocas selló una alianza. No sexual, aunque el fuego latía en ambos. Sino espiritual. Irrompible. El zumbido cambió de tono. Se volvió agudo. Doloroso. Las luces estallaron con un destello breve. Nos ha sentido, dijo Iria, separándose apenas. Se ha vuelto consciente de nuestra fusión. Nos quiere para sí. No como aliados. Como alimento. En ese instante, una de las pantallas cambió. Mostró un pasillo cualquiera, hasta que algo cruzó. Una sombra rápida. Nada definido, solo un contorno. Pero no había duda, se movía con intención. Con dirección. Va hacia los compartimientos de descanso, dijo Alejandro. Busca las otras mentes débiles. Aquellos con vínculos rotos. Va a poseerlos. A manipularlos. A usarlos como cascarones. Entonces no tenemos tiempo. Iria asintió. Pero no se movió. Si bajamos, será una batalla. Una guerra mental. ¿Y si llego a caer, si mi conciencia es tomada? No va a pasar, la interrumpió él, tomándola del rostro. Si pasa, insistió ella, prométeme que cortarás la conexión entre nosotros. Aunque eso me mate. Alejandro no respondió. Promételo. No pienso perderte. Haré todo lo que esté en mi poder. Pero jamás romperé esto que tenemos. Ella lo besó por tercera vez. Esta vez con lágrimas en los ojos. Entonces luchemos. Hasta que solo quede uno de nosotros respirando. El corredor descendente hacia los niveles inferiores estaba oculto detrás de una compuerta sellada. Alejandro la desbloqueó manualmente. La puerta se abrió con un gruñido oxidado. Un aire espeso salió desde la oscuridad. Y en ese aire, una voz susurró. No una voz real. Era mental. Humedecida de deseo, de hambre, de ecos que imitaban las emociones de ambos. Decía, ya lo siento. Ya lo suelo. Ya son míos. Alejandro apretó la mano de Iria. Ella respondió. Y juntos dieron el primer paso hacia el abismo. El descenso a los niveles inferiores fue una experiencia sensorial distorsionada. Los pasillos parecían más estrechos. El aire, más denso. Cada paso que daban retumbaba no en sus oídos, sino en sus pensamientos. Las luces parpadeaban como si estuvieran respirando al compás de algo vivo, y esa sensación solo aumentaba a medida que bajaban. No había sonido alguno. No alarmas, no sistemas funcionando. Solo la presencia latente de algo que no pertenecía a ningún plano físico. Algo que no debía estar allí. Estamos dentro de su dominio, dijo Iria, deteniéndose frente a una puerta metálica que parecía haber sido sellada hace años. Aquí fue donde la Confederación hizo los primeros experimentos de vinculación mental entre especies. Y aquí lo liberaron. Alejandro rozó el metal frío. Sintió un estremecimiento recorrerle el brazo. No era simple óxido. Era residuo psíquico, memorias atrapadas. Lamentos. Gritos sin sonido que seguían atrapados entre las partículas de la pared. No vamos a enfrentarlo con armas, susurró ella. Lo enfrentaremos con todo lo que somos. Él asintió sin dudar. Iria puso ambas manos sobre la puerta. Sus ojos brillaron con un fulgor violeta más intenso. Alejandro hizo lo mismo. Y por un instante, sus mentes volvieron a fusionarse. Pero esta vez, no fue solo entre ellos. Al hacerlo, abrieron una grieta. Una puerta no física. Un canal directo al corazón de la criatura. Y ésta respondió. El metal se abrió sin ruido. Lo que había más allá no era un pasillo. Era una cavidad. Orgánica, irregular, como si el metal hubiera sido fundido con carne viva. Las paredes latían con pulsaciones lentas.
El aire estaba cargado de feromonas, de humedad, de ecos sexuales amplificados. Alejandro supo que aquello no era decoración. Era una trampa sensorial. Una distorsión creada para atraer, seducir, someter. Iria tembló, pero no retrocedió. Siente lo que compartimos. Lo ha saboreado. Y ahora quiere poseerlo. La criatura se reveló sin forma definida. Un vórtice psíquico al centro de la sala, un remolino de pensamientos ajenos, de gritos, de suspiros, de recuerdos robados. Cambiaba de forma constantemente, una madre que llora, un amante perdido, una figura autoritaria, un reflejo de Alejandro. Luego, uno de Iria. Era un espejo de deseos profundos. Un parásito que se disfrazaba de necesidad. Ustedes se fundieron sin barreras, susurró la criatura, sin boca. Eso no ocurre. Eso no debe existir. Yo lo devoraré. Me alimentaré de esa unión hasta vaciarla por completo. Iria cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Alejandro sintió la oleada venir. Era como una corriente caliente de placer, acompañada de culpa, deseo y terror. La criatura atacaba con memorias íntimas, con sensaciones físicas robadas. Le proyectó imágenes de Iria desnuda, gemidos distorsionados, toques que nunca sucedieron, pero que su cuerpo reconocía como reales. Estaba tratando de romper su voluntad por saturación. Pero Alejandro cerró los ojos. Se concentró. Y en su mente, solo dejó una imagen, la de Iria, temblando en sus brazos aquella primera noche, vulnerable, entregada, verdadera. No una proyección. No un eco. La real. Abrió los ojos y gritó. No puedes tenerla. No puedes tenernos. La criatura chilló dentro de su mente. Iria se levantó con dificultad. Sangre bajaba por su nariz. Pero sus ojos brillaban como estrellas agonizantes. Vamos a quemarte con lo que no entiendes, dijo ella. Amor. Amor real. No deseo, no obsesión. Fusión. Alejandro la abrazó. No como un acto físico, sino como una decisión mental. Abrió su mente por completo. Permitió que ella entrara. Que viera todo. Incluso las partes más oscuras. Su envidia. Su miedo. Su necesidad desesperada de no volver a estar solo. Iria lo abrazó también. Y le mostró sus heridas, la presión de su especie, los años de silencio, la soledad que nadie percibía tras sus ojos brillantes. La conexión explotó como una supernova. Y la criatura gritó. Porque aquello no podía consumirlo. Lo que compartían no podía ser reducido a un acto de placer. Era devoción. Era entrega sin condición. Era pertenencia mutua. El espacio alrededor empezó a colapsar. El techo crujió. Las luces se apagaron una por una. La criatura chillaba, ahora sin control, extendiendo tentáculos de oscuridad por cada rincón del cuarto. Pero ya era tarde. Alejandro e Iria eran uno. Y su unión la estaba destruyendo. Cada segundo que compartían, cada pensamiento limpio, cada caricia mental verdadera era como fuego sagrado dentro de esa entidad corrupta. Entonces, el remolino implosionó. Silencio. Absoluto. Luego, un estallido de luz blanca. Alejandro despertó sobre el suelo frío, jadeando. A su lado, Iria respiraba con dificultad. Sus cuerpos estaban enteros, pero la estación había cambiado. Las paredes ya no latían. La humedad se había ido. El aire olía, limpio. La criatura había desaparecido. O había sido destruida. Iria se incorporó con dificultad, se apoyó en su pecho, aún temblando. ¿Sigues ahí? Susurró ella, sin usar la mente, solo su voz. Alejandro la rodeó con ambos brazos, apretándola contra él. Siempre. Ella alzó la vista. Y por primera vez, sonrió con dulzura. No había misterio en su mirada. Solo amor. El sistema de soporte de la estación Centauri 9 volvió a activarse lentamente. Las luces se encendieron una a una, como si despertaran de un largo sueño. El aire se purificó, liberando la presión invisible que había oprimido a todos los que habitaban allí. Los pasillos recuperaron su forma fría y funcional. Las puertas automáticas reanudaron sus ciclos. El sistema reconoció nuevamente el control humano. Pero algo profundo había cambiado. En la sala donde antes se encontraba el núcleo de la criatura, solo quedaban paredes desnudas y un silencio tranquilo. Alejandro sostenía a Iria entre sus brazos, sentado en el suelo metálico, respirando con dificultad,
pero con una serenidad nueva tatuada en la piel. Ella dormía. No por debilidad, sino por plenitud. Su cuerpo emanaba calor. Su pecho subía y bajaba con ritmo constante. Su mente estaba en calma. Él la observaba con devoción. Sabía que habían cruzado un umbral que nadie más había pisado. Que lo que compartieron no era solo una unión emocional, ni una conexión erótica, ni siquiera un lazo telepático. Era algo que ni la Confederación, ni los Velar, ni los humanos aún entendían. Era amor puro nacido en el abismo. Una llama encendida no a pesar del peligro, sino dentro de él. Iria abrió los ojos lentamente. Lo miró. Y sonrió con la expresión más sencilla, más humana, más perfecta que Alejandro había visto jamás. ¿Estamos vivos? Más que nunca. Ella se incorporó y buscó su mano. Lo sentí todo. Incluso después de que perdí el conocimiento. Sentí tu mente cubriéndome. Protegiéndome. Acariciándome. Alejandro le besó los dedos uno por uno. Nunca iba a dejarte caer. Lo sé. Por eso sobrevivimos. Se quedaron unos minutos en silencio, mirando el techo. Respirando juntos. Como si ese instante fuera sagrado. El sistema central los interrumpió con un pitido. Las comunicaciones volvieron en línea. Voces confusas comenzaron a llegar desde otras secciones. ¿Alguien me escucha? ¿Qué demonios fue eso? La energía psíquica se disparó al 100%, luego cayó a cero. ¿Qué pasó? Iria desactivó el canal sin responder. Todavía no, dijo. Este momento es solo nuestro. Se levantaron con lentitud. Sus cuerpos aún dolían, pero no importaba. Se movieron por los pasillos como dos sobrevivientes de una guerra silenciosa que nadie más comprendería jamás. El ascensor los llevó al nivel superior. Allí, en los dormitorios principales, encontraron a varios oficiales de seguridad desorientados. Nadie parecía recordar con claridad lo que había ocurrido. Solo tenían imágenes borrosas, emociones intensas, pesadillas que se habían disipado. Pero todos coincidían en lo mismo. Al despertar, sentían una paz que no sabían explicar. Alejandro e Iria no dijeron nada. Solo se miraron, sabiendo que no era necesario contar la verdad completa. Nadie lo creería. Ni siquiera si mostraban las grabaciones. Porque la criatura que los había atacado no era física. No tenía forma. Solo había existido dentro de la red de emociones humanas y alienígenas, alimentándose del deseo no resuelto, del amor no correspondido, de la conexión ausente. Y ahora estaba muerta. O dormida. O exiliada para siempre. Días después, Alejandro fue invitado a abandonar la estación. Le ofrecieron un ascenso. Una nave nueva. Un puesto en la Confederación como técnico jefe en una colonia lejana. Pero él solo hizo una pregunta. ¿Iria viene conmigo? La respuesta tardó en llegar. Pero finalmente, un diplomático de los Velar, con rostro frío y voz mecánica, asintió con lentitud. Ella ya no es solo nuestra. Ni solo tuya. Ha trascendido su función. Ha elegido su vínculo. Y por nuestra ley ancestral, eso es sagrado. Iria apareció en la sala de despedida con un traje nuevo. Gris oscuro. Ajustado al cuerpo. Sus ojos ya no brillaban como antes. Brillaban más. Como si llevaran dentro de ellos la memoria de lo que enfrentaron. ¿Lista? Desde el momento en que me abriste tu mente. Subieron a la nave juntos. Ninguno miró atrás. Ya no era necesario. El universo se abría ante ellos como una hoja en blanco. Lejos de estaciones sombrías, lejos de criaturas hambrientas de emociones. Allí donde su amor no fuera alimento de nadie, sino fuerza para construir algo nuevo. Mientras los motores activaban el salto hacia otra galaxia, Iria se acercó a Alejandro y le susurró en voz baja, justo al oído. Lo que le ofrecimos a esa criatura, era solo el principio. Tú aún no has sentido todo lo que puedo darte cuando estamos a solas. Alejandro sonrió, sin miedo, sin vergüenza. Y mientras su mente tocaba la de ella una vez más, supo que tenía toda la eternidad para descubrirlo. Juntos. En libertad. Sin límites. Y por primera vez en mucho tiempo, felices.